Lo dijo en la primera hora. 7:39 en la mañana, gracias por la sintonía. Salim Saidán Albuje está conectado con nosotros, constitucionalista, académico que nos atiende telemáticamente. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Fabricio, Belkis, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Sonorama. Gracias a usted, doctor, por la gentileza. A ver, pregunta directa. ¿La salida a la crisis interna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es jurídica o política? Dicho esto, ¿hay salida jurídica o todo lo dejamos a la fuerza de los votos? Doctor Salim Saidán. Salida política, definitivamente, Fabricio. Creo que la solución está en manos de la Asamblea Nacional, que tiene que censurar y destituir por incumplimiento de funciones, luego de un juicio político, a todos los consejeros. La razón principal para censurarlos y destituirlos creo que estaría en la demora en el desarrollo de los concursos, ¿no? Usted tiene encargados, subrogantes en casi todas las instituciones, ¿sí? Al punto que la gente se entusiasma al ver el sorteo, la renovación parcial de la Corte Constitucional, que también tuvo sus irregularidades, ¿no? A ese punto hemos llegado, ¿no? En entusiasmarnos con el funcionamiento relativamente pacífico en una institución que obviamente hay que reconocer definitivamente es lo que nos queda, ¿no? Al menos algo de institucionalidad, lo que nos queda de institucionalidad, creo que está justamente en la Corte Constitucional, hay que reconocerlo. Sin embargo, sí veo con mucha preocupación que tenemos varias autoridades encargadas de hace rato, Fabricio. El 8 de mayo de 2019, el Consejo Transitorio dispuso ratificar a Pablo Celi como Contralor General subrogante, ¿no? Yo recuerdo que en esa ocasión el Consejo de Participación Ciudadana de Transición le encargó funciones. Primero era la denominación de subrogante, la que utilizaron, después la de encargado, y tenía que permanecer en el cargo hasta la conclusiel del periodo de político, ¿no es cierto? Sin embargo, miren que tenemos hasta ahora ya varios subrogantes, Valentina Zárate, el señor Reofrío, siguen siendo subrogantes. No tenemos hasta ahora titular y en marzo ya se acaba el periodo del Contralor. Y otro caso que me preocupa mucho es el del defensor público, ¿no? El defensor público se encuentra encargado desde el 31 de agosto de 2018, encargado desde el 2018. Entonces, el solo hecho de no haber realizado esos concursos, no haber designado a los titulares de esas dos instituciones, sería causal suficiente para censurar y destituir a los 7 consejeros. Doctor, buenos días. Si bien decimos que la salida sería política, también hay que tener en cuenta, y lo comentábamos el día de ayer, el tiempo que tomaría esto en función de las solicitudes de juicio político que han sido presentadas en la Asamblea Nacional. Hay una que recién inició su trámite en la Comisión de Fiscalización, hay otras que todavía están en manos del Consejo de Administración Legislativa precisamente para poder derivar a esta mesa para que se cumpla con el procedimiento correspondiente. Entonces, no sería tan en lo inmediato o en lo más próximo que se pueda superar de alguna manera por esta vía la crisis al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, es una buena observación, estimada Belkis, pero considero que a pesar de la demora, definitivamente la solución está en avanzar en los concursos, ¿sí? Y paralelamente fiscalizar la actuación de estos consejeros que definitivamente ha dejado mucho que desear. Pero doctor, ¿cómo puede el Consejo avanzar en los concursos? A ver, si se boicotean internamente. Claro, a ver, pero el problema es, ¿quién es el presidente del Consejo? Quiero partir sobre eso. Como están las cosas, se reconoce a Hernán Ulloa Ordóñez como el presidente del Consejo. Dicho esto, los episodios del miércoles pasado estuvieron revestidos de legalidad, doctor Salim Saidán. El nombramiento de Ulloa para mí es absolutamente irregular, ilegal e ilegítimo, como lo he dicho. ¿Por qué considero aquello? Porque a pesar de que el señor Ulloa dice estar amparado por el artículo 55, numeral 5 del Código Orgánico Administrativo, que dice que todo órgano colegiado tiene la competencia de nombrar y remover,
hay que ir a la ley especial sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. En su artículo 38, si mal no recuerdo, establece la lista de competencias que tiene el Pleno del Consejo. Y en ninguna parte se señala que tienen la competencia de nombrar y remover. Si ustedes se fijan en el numeral 2 del 8, también me parece que es, usted va a ver, Fabricio y Belkis, van a ver que existe la competencia de nombrar, remover secretarios generales, directivos a nivel interno del Consejo, pero cuando habla de la presidenta, de la vicepresidenta del Consejo de Participación, habla solamente de nombrar, no habla de remover. ¿Qué es lo que esperaríamos? ¿Yo qué esperaría? Que la señora Estupiñán, la señora Rivadeneira, que han estado en una y otra mayoría, de algún modo reflexionen y propicien la salida de esta crisis institucional que vive el Consejo, al menos para avanzar en los concursos. Mire usted lo que pasó con la señora Rivadeneira, era parte de la mayoría consolidada de Sofía Almeida, y Vera Estupiñán igualmente. Resulta que las dos traicionan, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, a Almeida y consolidan la mayoría de Ulloa, del sector oficialista. Entonces, definitivamente, estos juegos políticos, estas traiciones, estas nuevas mayorías, es lo que definitivamente está paralizando los concursos y lo que está normalizando esto de tener encargados y subrogantes en todo lado. Por eso señalo, como es un órgano colegiado integrado por 7 consejeros, definitivamente tenemos un problema, un nombramiento ilegítimo de Ulloa. ¿Sí? Él tiene la mayoría, puede sesionar entre comillas porque tiene la mayoría, sin embargo, yo considero que sigue siendo presidenta del Consejo de Participación Ciudadana la señora Almeida, aunque es muy cuestionable cómo ha conducido a la institución. Las sesiones trabadas que ha protagonizado, eso de se me fue el internet, en el caso del señor Rosero, tengo una calamidad doméstica, tengo un problema de salud, y seguir paralizando el desarrollo de los concursos, creo que simplemente confirma que atrás de esto hay una vergonzosa pugna política por ver quién nombra, entre otros, al Contralor General del Estado. Ahora bien, doctor, yo planteaba la pregunta respecto de esta salida política a la que usted hacía referencia y el tiempo que tomaría, que no sería en lo inmediato y todo, porque en efecto, como decíamos con Fabricio, lo que está ocurriendo al interno es que hay un boicot entre sus integrantes. Entonces, ¿cómo avanzar en los procesos de designación, de selección de autoridades? Sí, usted dice hay que seguir también en los temas de fiscalización y demás, pero es como que todo queda paralizado. Ahora, volvamos la mirada al punto de vista de lo jurídico. ¿Puede por ahí encontrarse una solución a esta crisis que enfrenta el Consejo? ¿Sabe que es lamentable lo que hizo la señora Almeida y el señor Ulloa? De ir a Guayaquil a presentar acciones constitucionales ante jueces incompetentes en razón del territorio. No podían haber presentado en Guayaquil, sino donde se origina el acto o donde produce efectos jurídicos el acto. Y además yo no veo ni amenaza de vulneración como alega la señora Almeida, ni vulneración de derechos como alega el señor Ulloa. No veo que este tema tenga relevancia constitucional para resolverlo en la justicia constitucional. En la justicia constitucional deberían ventilarse los asuntos relevantes desde el punto de vista constitucional, entre otros que comportan violaciones de derechos. Yo no veo que la justicia constitucional tenga en sus manos la salida a esta crisis. Para mí eso de judicializar la política es una mala costumbre que tiene la clase política y que no se puede normalizar. Para mí una pugna política no puede ser trasladada a la justicia constitucional para que sea resuelta por los jueces que deberían conocer y resolver demandas que realmente comporten violación de derechos. Por eso es que yo insisto en que la Asamblea Nacional, que veo tiene los votos para censurar y destituir, obviamente espero que no sea selectiva la fiscalización, porque parece que solamente quieren deshacerse de la mayoría que les es incómoda. Pachacuti, el Partido Social Cristiano, el correísmo, quiere deshacerse de la mayoría que les es incómoda, pero quienes han incumplido funciones han sido todos los consejeros, sin excepción.
Ahora, claro, muchos dirán, ¿y tenemos banco de elegibles? Porque no sé si tal vez ya se quedó sin banco de elegibles de Consejo de Participación. Eso me decía ayer, nos decía ayer Esteban Ron, que también lo entrevistamos, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional. Él advertía eso, que era un detalle que no lo teníamos en el radar y que usted también lo trae a colación. Porque en el banco de elegibles solamente me parece que hay 2. O sea, ¿qué pasaría si el Consejo se queda sin consejeros y solamente hay 2, doctor? Sí, va a ser un problema, va a ser un problema. Y sabe que en eso no han pensado, ¿no? Las autoridades que han desarrollado los concursos. Le pongo otro ejemplo, en la Corte Constitucional tenemos solamente 2 elegibles. ¿Qué pasa si faltan por alguna razón excepcional los 3? Los 3 designados recientemente en el concurso de la renovación parcial. No tenemos a un tercer juez que pueda reemplazar al titular. Entonces es un problema eso, y creo que por eso mismo es importante desarrollar los concursos con mucha seriedad, pensando justamente a futuro y en cualquier eventualidad que se pueda presentar. Va a ser un problema. Ahora en la Asamblea, ustedes han visto, Belkis y Fabricio, tienen 80 votos, 80 firmas de respaldo para el inicio del juicio político. Eso hace prever que el momento de valorar la causal de incumplimiento de funciones ya en la Comisión de Fiscalización, en el Pleno, podría definitivamente reunirse fácilmente los 80 votos. Ahora, ¿cuánto podría pasar? Sí, yo creo que al menos un mes. Y mientras tanto, ya vamos a tener un contralor subrogante que ya terminó el periodo del señor Polit, porque lo termina en el mes de marzo. ¿Y qué hacemos con las demás autoridades, no? Otra cosa que también es importante, Fabricio y Belkis, recordar, es que el señor Ángel Torres, defensor público encargado, como les decía, desde hace varios años ya, desde el 2018, desde el 31 de agosto de 2018, fue cuestionado cuando participó en el concurso para ser defensor público titular. Pero parecería que la gente tiene memoria corta, especialmente la clase política, y le seguimos encargando la defensoría a una persona absolutamente cuestionable. Ahora, ¿qué hacer a corto plazo? La salida está en la justicia, la salida está en la Asamblea, la salida está en el propio Consejo. Yo creo que está en la Asamblea y en el Consejo. Por eso insisto que es política y no jurídica la salida. Y más allá de aquello, doctor, ¿qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana? Porque una vez más nos vemos abocados en la discusión respecto de la institución como tal, cuánto ha aportado, de cuánto sirve precisamente esta institución, que es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos, ¿no? Sí, sabe que le han llenado de calificativos al Consejo, ¿no? El bodrio, es una aberración jurídica, es definitivamente un engendro. Le han dado tantos calificativos al Consejo pensando que con su supresión vamos a devolverle la institucionalidad al país. Yo me pregunto si es que 7 consejeros no pueden lograr consensos, ¿sí? Que no sé si es ingenuidad o qué es, pero ¿qué les hace pensar que la Asamblea Nacional va a cumplir con su deber de designar autoridades, si es que se traslada a la potestad nominadora, sin tropiezos, sin trabas, sin pugnas, sin repartos? Yo creo que basta con mirar la historia legislativa, ¿no? La historia del Congreso Nacional ha sido una historia de repartos de vieja data, ¿no? En donde definitivamente lo que se ha dado es pugnas, repartos dentro de las organizaciones políticas para tomarse órganos de control y de justicia. Entonces simplemente la disputa, la pugna se trasladaría del Consejo a la Asamblea. No veo ningún cambio, sino más tropiezos, porque entre el 137 la situación se va a complicar más. Sí, ahora a mí lo que me preocupa, y yo quiero insistir en lo que le decía Belkis, el tema es que por el orden de prelación, o sea, yo la alternativa que yo le veo, si es que esperamos un pronunciamiento de la Asamblea, será por la vía de un juicio político. Esto va a tomar tiempo por el orden de prelación de juicios políticos. Hoy están llevando adelante, el día de hoy, la Asamblea debe pronunciarse sobre el juicio político a la Superintendencia de Bancos. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento sobre el juicio político al Contralor Subrogante.
Luego vendrá el juicio político al procurador, ¿no? Luego al Consejo de la Judicatura. No, Consejo Nacional Electoral. Consejo Nacional Electoral. Luego la Judicatura. No hay judicatura. ¿Todavía no? No hay judicatura. Ya. ¿Y ya el del Consejo presentaron o todavía no? Oficialmente. El del Consejo de Participación. Sí. Todavía no lo han presentado oficialmente. O sea, de todas maneras, son algunos procesos que tienen que pasar, doctor. Sí lo presentaron y está en análisis el cumplimiento de requisitos. En la unidad técnica de fiscalización. Legislativa. Pero mire usted, Contralor, Procurador, Consejo Nacional Electoral y recién ahí entraría Consejo de Participación. 3 juicios políticos antes, doctor. Esto por lo menos demandará unos 4 meses. En el mejor de los plazos. Doctor. Mire, yo esperaría que comprenda la clase política que no tiene sentido pues iniciar un juicio político, censurar y destituir a una autoridad subrogante que está por terminar el periodo de POLID en un mes. ¿Qué sentido tiene censurarlo y destituirlo? No encuentro sentido. Pero bueno, se entendería que especialmente el socialcristianismo, el correísmo, mira complicado el escenario, ve que no vamos a tener titular por justamente estas pugnas que existen en el Consejo de Participación y tal vez justamente en el juego político le apuestan a censurarlo y destituirlo para que suba un nuevo subrogante. ¿Quién sabe? Están en conversaciones con los elegibles del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quién sabe? Están en conversaciones con quien sería el Contralor subrogante. O sea, en el juego político no lo descarte. En el juego político no lo descarte. Sí, pero sabe que a mí me da pena porque usted tiene aquí 2 bandos, ¿no? Tiene el correísmo y el socialcristianismo unido aliado con Pachacuti y Unidad Popular. Y grupos antagónicos desde lo ideológico, si se puede decir que tienen ideología todavía las organizaciones políticas en este país, aliadas en la Asamblea, aliadas en el Consejo, ¿sí? Para tomarse instituciones de control y de justicia. Es una vergüenza. Y le tiene en cambio al gobierno empeñado en apoyar al señor Ulloa, inclusive con despliegue policial, para consolidar una mayoría en un órgano que ellos mismos han cuestionado en buena parte de su gestión y además de su campaña política antes de llegar al poder. Entonces, definitivamente es inexplicable lo que está sucediendo en este país y el nivel de hastío de la ciudadanía es preocupante, Se vienen elecciones a inicios del próximo año. Entre las autoridades que tenemos que elegir están justamente los consejeros de participación ciudadana. Espero que la ciudadanía sea mucho más reflexiva y que ese sector interesado en suprimir al Consejo, en promover el voto nulo, no vuelvan a hacerlo, porque justamente yo considero que ellos son los corresponsables, quienes promovieron el voto nulo, porque resulta que Jaime Nebot, Rafael Correa, aprovecharon justamente esa campaña para apoyar a sus candidatos y mire lo que consolidaron, una mayoría en el Consejo de Participación que pretende ser quebrada justamente por el gobierno, pero de manera absolutamente irregular, con eso del despliegue policial, la utilización del cerrajero, o sea, cuestionan los medios utilizados por Almeida, Rosero para trabar las sesiones, pero parece que para ellos es normal entrar a las 6 de la mañana, abrir las puertas de la institución con un cerrajero y con despliegue policial, rodeando a la institución con efectivos de la policía cuando tenemos problemas de inseguridad. Entonces eso es impresentable ante la ciudadanía. Creo que la ciudadanía va a castigar a las organizaciones políticas en el próximo proceso electoral, y lo que me preocupa es que justamente estamos allanando el camino para que llegue algún outsider, algún populista, justamente a ofrecer, apelar o aprovechar ese hastío de la ciudadanía, ese repudio a la clase política, y justamente tengamos o alguien de la extrema izquierda o alguien de la extrema derecha, pero bajo esa lógica populista demagógica que es muy peligrosa para un país. Oiga, doctor, ¿la alternativa de la constituyente es una idea loca o es una alternativa que podría madurar? Mire, Fabricio, yo lo he escuchado a usted hacer un análisis muy, muy acertado,
creo que la parte orgánica de la Constitución tiene que ser reformada, una reforma profunda a la parte orgánica de la Constitución. Yo tampoco creo que fue conveniente esto de crear 5 funciones del Estado, ¿sí? O podríamos habernos quedado tal vez con 4, ¿no? Eso de dividir las funciones entre el órgano que organiza las elecciones, el CNE, y el órgano contencioso, jurisdiccional, que es el Tribunal Contencioso Electoral, me pareció tal vez un acierto, pero la creación de la función de transparencia y control social definitivamente, digamos que ha tenido sus tropiezos. Claro, yo lo que sostengo es que la parte de derechos, esa parte debería ser intocada, no sé. Yo al menos soy partidario de que los derechos no son regresivos, que tal vez podamos debatir algunas cuestiones, pero no tocar la parte de derechos. Sí, la parte institucional, de la estructura institucional, yo sí creo que se podría debatir, doctor. Claro, pero por eso mismo, ¿no? Considero que la parte dogmática, la que reconoce principios, derechos y garantías, es la que podría ser modificada, es la que podría mantenerse, y el diseño institucional es el que podría ser modificado. Ojalá que la clase política comprenda eso, que no podemos propiciar más inestabilidad y cambiar de constituciones cada 10 años. Me sorprende, de hecho, que no hemos tenido ya una asamblea constituyente, ya pasamos los 10 años, que es el promedio en este país de vigencia de una constitución. Pero creo que no está la salida en una asamblea constituyente, sino en una reforma que se discuta seriamente en la propia asamblea. Mire que algunos asuntos se pueden discutir a través de una enmienda con aprobación legislativa. No hace falta ni siquiera llamar al pueblo a pronunciarse en las urnas, que es un mecanismo que se utiliza en la reforma parcial. Por ejemplo, eso sí, si es que desean suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, tendrían que acudir a la reforma parcial. Y no descarte que quieran agregar una papeleta en el proceso electoral del próximo año, o que quieran utilizar la figura de la muerte cruzada vísperas de elecciones justamente para propiciar una nueva elección legislativa y presidencial unida a la elección de autoridades locales. Me parece que por ahí podría el gobierno utilizar una estrategia en donde pretenda disolver la asamblea, que no le facilita la gobernabilidad, que le está definitivamente generando mucha complicación para ejecutar su plan de gobierno, y aproveche también para que en el Consejo de Participación Ciudadana, que estarán nuevamente integrados, tratar de tener una mayoría, aunque lo veo muy difícil. El gobierno la tiene muy difícil los últimos años, pero entiendo yo que ahora con esta nueva conformación de la Corte Constitucional podría probar suerte con la pionera aplicación de la muerte cruzada. No la hemos aplicado desde la vigencia de la Constitución de Montecristi en ninguna ocasión. Sí, yo no quiero ni imaginar qué podría pasar con ese escenario. Y con esto cierro. ¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana, ya que estamos en estas, se debería debatir la posibilidad de restarle la atribución nominadora de autoridades de control? Ojo que esto ya fue analizado en su momento por la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional. Y no trascendió en el Pleno. Claro, en el Pleno no encontraron el número mágico de 91 votos para aprobar esa reforma parcial de la Constitución y luego llevarla a un pronunciamiento ratificatorio del pueblo ecuatoriano en las urnas, porque esa fue la vía que dispuso la Corte Constitucional. ¿Usted cómo ve ese escenario, doctor? Y con esto cierro. Improbable, porque la clase política ha visto que es más fácil controlar a 7 que a 137. Definitivamente los partidos, movimientos políticos no están interesados en la supresión del Consejo, porque saben que es muy fácil controlarlo, es muy fácil llegar a una mayoría de 4, ¿sí? En este caso, yo considero que la supresión del Consejo de Participación Ciudadana no va a ser la solución, sino el pensar en cómo aseguramos concursos transparentes, concursos en donde quienes resulten designados sean quienes acrediten más méritos y no más cercanía con el poder político de turno. Y creo que también la solución está en revisar los requisitos. Mire, es sorprendente ver que en la Constitución no se encuentran los requisitos para ser Contralor General del Estado. Y es increíble ver que dentro de la potestad reglamentaria que tiene el Consejo de Participación Ciudadana esté también
el establecer las reglas de juego de los concursos. Entonces tenemos una peligrosa potestad reglamentaria en el Pleno del Consejo, en donde se establecen reglamentos cada vez que se va a convocar a un concurso, en lugar de establecer reglas claras en la ley y requisitos más exigentes para integrar los órganos del Estado. Mire que para ser consejero de participación ciudadana se exige muy poco, para ser asambleísta se exige muy poco, tampoco podemos caer en el elitismo, sin duda, pero sí debemos ser un poco más exigentes con los perfiles, porque definitivamente, mire usted, quienes están al frente del Consejo de Participación Ciudadana, de la Asamblea Nacional, gente con muy poca formación, podrían, sin sacrificar la representatividad, se podría exigir más requisitos para integrar instituciones del Estado claves en nuestra democracia. Creo que tenemos que conciliar la meritocracia, la formación, la experiencia con la representatividad, al menos de nuestros órganos que son de algún modo de representación popular. Ojalá que se reflexione sobre eso. Me parece que ahí está también la clave. Concursos más transparentes, también perfiles más exigentes, antes que discutir sobre quién ostenta la potestad nominadora. Creo que ahí no está el problema. Correcto, doctor. Yo suscribo varios de los pasajes que usted ha señalado en este diálogo. Doctor Salim Saidán, muy amable por su tiempo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, estimado Fabricio, estimado Belkis. Gracias por la invitación. Gracias a Salim Saidán Albuja, constitucionalista y catedrático universitario con su visión sobre la crisis. Sí me queda un sinsabor luego de escucharle al doctor Salim Saidán. La salida es política. Eso nos ha dicho, ¿no? Y toma su tiempo. Y toma su tiempo. O sea, mientras tanto, sí, y en el medio no sabemos qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana. Es un horror lo que pasa en este país. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.